Quiero agradecer al Parque Explora por haberme invitado y agradecerles a todos ustedes su presencia. Estoy muy contenta de venir a compartir con ustedes el trabajo que he venido haciendo durante ya varios años. Bien. La charla la he repartido en este par de temas. ¿Qué son los fósiles y qué es la paleontología? Como para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Y luego quiero llevarlos a hacer un recorrido por los yacimientos paleontológicos donde se han encontrado fósiles aquí en Colombia, y lo voy a hacer de manera cronológica, de los más antiguos hasta los más recientes. Esta parte la voy a presentar primero mostrándoles la ubicación geográfica de estos yacimientos y un poquito sobre la geología que tiene que ver con ellos. Luego sí vamos a ir yacimiento por yacimiento y finalmente un par de observaciones sobre el significado científico y social de los fósiles. Bien, ¿qué son los fósiles y qué es la paleontología? Los fósiles son restos de organismos que vivieron en el pasado y que quedaron preservados de forma inorgánica. Aquí vemos una fotografía de una roca, la superficie de una roca y una moneda, ¿cierto? Pero ahí hay un fósil, a ver si alguno de ustedes ya lo vio. Probablemente ya muchos de ustedes se dieron cuenta que por aquí hay unas rayitas concéntricas que son unos restos fosilizados de un organismo que se denomina amonita. Las amonitas son cefalópodos, caracoles, caracoles es como se ven, ellos son realmente parientes de los pulpos actuales y ya hoy en día no existen. Cuando uno encuentra una amonita más completa y la limpia, se ve como estas cosas que ustedes ven aquí en el fondo, estas son amonitas. Pero en el campo uno las ve así, no se ven tan espectaculares. Ellas quedan espectaculares después de prepararlas. Bien, pero uno también puede encontrar fósiles más grandes, como este que se ve en esta fotografía, con unos restos de huesos fosilizados. O este, en donde ya podemos ver estructuras más identificables, como esta que ven aquí, que es una aleta de un gran animal marino. Bien, ¿cómo se forman los fósiles? Los fósiles se forman por la preservación de restos de organismos que han muerto. Cuando un organismo muere, todo lo que era orgánico se descompone rápidamente. Y en un organismo todo es orgánico, excepto algunas partes que tienen algunos organismos en donde se han incorporado minerales. Por ejemplo, las conchas de los caracoles tienen minerales incorporados en sus estructuras. O por ejemplo, los huesos. Entonces estas partes que tienen incorporado un poco de mineral son un poquito más resistentes a la descomposición. Todo lo demás se descompone muy rápido, en cuestión de días. Pero esas partes que son un poquito más resistentes pueden durar un poquito más de tiempo. Si el organismo muere en un sitio en donde haya constante aporte de sedimentos y de partículas, puede llegar a quedar cubierto, como en este caso. Fíjense que aquí en esta imagen
este dinosaurio que murió, se le descompusieron sus partes blandas, quedó únicamente el esqueleto, porque en los huesos hay mineral y entonces es un poquito más resistente a la descomposición. Así que pudo quedar enterrado y esto favorece que pueda ser fosilizado. Después de mucho tiempo ya hay más sedimentos encima de este esqueleto y si existen las condiciones apropiadas, este esqueleto que todavía tiene cosas orgánicas se puede llegar a convertir en totalmente inorgánico, ya solo mineral, y en ese momento diríamos se ha fosilizado. Ya no se va a descomponer más y ya va a quedar preservado por muchísimos años. Lo único que lo puede deteriorar son las condiciones meteóricas, la lluvia, el viento, el sol. Pero mientras esté por allá enterrado, probablemente se va a preservar. Sin embargo, estando allá enterrado, nosotros no lo encontramos y todavía no existe para nosotros. Así que es necesario que hayan otras condiciones posteriores que nos permitan encontrar los restos expuestos en la superficie. Y para eso se necesitan procesos geológicos como levantamiento de cordilleras, levantamiento de sedimentos y luego erosión, para que nos quede después destapado ese resto ya fosilizado. Así que eso sería lo que llamaríamos un fósil. Y la paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Simplemente eso es. La paleontología estudia los fósiles desde muchos puntos de vista. Los estudia para clasificarlos y saber qué animales son, o a qué animales pertenecieron, más bien. Pero también los estudia para saber cómo eran esos animales, cómo se comportaban, cómo se relacionaban con otros animales que pudiesen estar fosilizados también, por ejemplo, ahí en la misma roca. Así que sirven también para hacer estudios paleoecológicos o también para hacer más amplio el conocimiento de la evolución y de la evolución también de los continentes, de la distribución de los animales a través del tiempo geológico, que es el tiempo de la historia de la Tierra. Esta es una tabla del tiempo geológico. Pues es una tabla que tiene mucha información, pero a mí me interesa que vean que aquí está representado todo el tiempo de la Tierra. La Tierra tiene 6.400 millones de años, 4.600, al contrario, 4.600 millones de años. Este momento es el actual. Aquí estamos nosotros y este es el momento en donde comienza la Tierra. Esta línea que está onduladita nos está indicando que pues, no es con seguridad que sea en ese momento, porque no hay registros tan antiguos. Pero sí mínimo tiene 3.600, estos son los primeros registros de rocas que se pueden datar, pero se sabe que más atrás, por lo menos hasta 4.600 millones de años, es el comienzo de la Tierra. Bueno, pero si vemos desde nuestros días hacia atrás, vamos a ver que el tiempo geológico se ha dividido en 3 eras grandes. La cenozoica, que está aquí en amarillito, la era mesozoica, aquí en azulito, empieza por aquí y termina por acá. Y si seguimos hacia atrás, vemos la paleozoica, que es esta que está en verdecito claro, hasta por acá. Estas 3 eras son el tiempo en el cual hay registro de organismo, de vida, que pueda haberse fosilizado y que sea seguro, que sea una representación bien concreta de la vida, de organismos vivos. De aquí para atrás hay algunos registros de otros organismos, pero ya son unicelulares o son simplemente indicios de que hubo vida. Bien, en Colombia tenemos fósiles voy para atrás. Tenemos fósiles del Paleozoico, tenemos fósiles del Mesozoico y tenemos fósiles del Cenozoico. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de la charla, que son los fósiles de Colombia. Bien, el contexto geográfico y geológico de nuestros fósiles voy a presentárselos de esta manera. Aquí vemos un mapa de Colombia
Y aquí vemos las tres eras, la más antigua el Paleozoico, la de la mitad Mesozoico y la más reciente Cenozoico. Bien, el yacimiento más antiguo que tenemos, bueno, ¿qué es yacimiento? Yacimiento es un lugar en donde hay una concentración considerable e importante de fósiles, sería un yacimiento paleontológico. Y esos son los que voy a presentarles, no les puedo presentar todos los fósiles de Colombia porque son muchos, pero sí los yacimientos más importantes. Entonces, el más antiguo sería este que he denominado el Devónico de Floresta. El devónico es una palabra de una edad, pero a través de las imágenes que les voy a mostrar, les voy a anotar cuántos millones de años representa cada una de estas edades. Y Floresta es el lugar donde está el yacimiento, que es un municipio del departamento de Boyacá. Después tenemos el Cretácico inferior de Villa de Leyva. Villa de Leyva, ustedes observan que yo la he escrito con I latina, y en general la usan con Y. Bueno, I latina es la original, y yo he preferido usar el nombre original. Por eso le he colocado con I latina. El Cretácico inferior es una parte del Mesozoico, y ya también les iré mostrando cuántos millones de años representa. Después tendríamos el Cretácico superior del Valle Superior del Magdalena, que se comprende partes del Tolima y partes del Huila. Ya para el Cenozoico, se me fue una, perdón, primero esta. Para el Cenozoico tenemos el Paleoceno de la Guajira, del Cerrejón, de allá de la gran mina del Cerrejón. El Mioceno de la Venta queda en el desierto de la Tatacoa, es una localidad de un municipio que se denomina Villavieja. Y finalmente el Cuaternario de Pubenza, sería el más reciente de los yacimientos que voy a presentarles. Pubenza es una localidad que se encuentra entre Tocaima y Girardot, muy cerca de Bogotá. Bien, en cuanto a la geología, quiero mostrarles aquí un mapa geológico de Colombia, y aquí tenemos el mapa que ya habíamos visto en la filmina anterior, y vamos a mirar dónde quedan ubicados nuestros yacimientos paleontológicos. Ahí van en orden. Este es el Devónico de Floresta, el Cretácico inferior de Villa de Leyva, el Cretácico superior del Valle Superior del Magdalena, ahora el Paleoceno del Cerrejón, luego nuestro Mioceno de la Venta y finalmente el Cuaternario de Pubenza. Quiero que noten que en el mapa geológico hay unas coloraciones verdes y muchos de nuestros yacimientos están ubicados allí. Las coloraciones de los mapas geológicos nos muestran las rocas que hay debajo del suelo. Y las rocas verdes en los mapas geológicos son rocas de edad Cretácico, básicamente. También tenemos algunos yacimientos en unas coloraciones grises y amarillas, que son las del Cenozoico. La más antigua, la del Paleozoico, es esta, que está en una manchita morada, que son las rocas de esa edad paleozoica. Bueno, pero lo interesante es ver que todos están muy concentrados en la cordillera oriental, y es porque en la cordillera oriental es donde más abundan las rocas sedimentarias, que es donde se fosilizan los organismos, en las rocas sedimentarias. En cambio, nuestra cordillera central, que la vemos con muchas manchas rojas, es una cordillera en donde lo que abundan son las rocas ígneas, y son rocas en las cuales no se fosilizan los organismos. Bien, ahora vamos a hacer entonces nuestro viaje a través de los yacimientos, desde el más antiguo, que es el Devónico de Floresta, hasta el más reciente, que es el Cuaternario de Pubenza. Bien, aquí les voy colocando entonces para que vean las edades de las rocas en que fueron encontrados estos fósiles. Hace 380 millones de años vivieron ciertos organismos, todos de tipo marino, en lo que hoy en día es la zona de Floresta. ¿Qué se ha encontrado allí? Se han encontrado varios tipos de organismos.
Unos de ellos y de los más abundantes son estos que se denominan los trilobites y eran unos invertebrados marinos. Hoy en día no existe, no hay nada parecido, pero podríamos, como para hacernos a una idea, mirar como una cochinilla, un marranito que llamamos, pero marino. Estos trilobites alcanzaron grandes tamaños. Este, por ejemplo, es un trilobite que mide más o menos 10 centímetros, este fósil, y le falta más o menos la mitad al organismo. Bueno, no tanto, un poquito menos de la mitad, algo así, parecido sería el organismo completo. También se han encontrado corales, restos de corales que son animales coloniales marinos, y también restos de peces primitivos, peces acorazados. Así que lo que podríamos ver de esta fauna fósil de Floresta sería un ambiente marino, ¿cierto? Es decir, que hubo mar por aquellas épocas. Esta es una reconstrucción paleogeográfica de la ubicación de los continentes para la época devónica, o para la edad devónica. Y aquí vemos en ese recuadro la ubicación en donde estaría Colombia para ese tiempo. Vemos que Colombia no está tan en el Ecuador, está bastante más al sur. Y vemos que hay bastante agua en Sudamérica, en esta esquina noroccidental de Sudamérica, donde le corresponde la situación a Colombia. Así que teníamos un mar en donde había bastantes animales, corales, trilobites, bueno, y otros más, briozoos, bueno, en fin, otros organismos, pero que nos muestran que las aguas no podían ser tan frías como para estar en esta latitud. Así que el clima debió ser en general más cálido de lo que es ahora. Esta es una reconstrucción paleoecológica o paleoambiental de lo que debió ser ese ambiente del devónico de Floresta, con muchos invertebrados, ¿sí? Por aquí no tenemos ningún trilobite, desafortunadamente, en esta reconstrucción, pero sí tenemos corales de varios tipos y tenemos otra serie de organismos como de arrecife y nuestros peces primitivos. Bien. El siguiente yacimiento paleontológico es uno, yo diría, el más importante que tenemos ahorita en Colombia, es el Cretácico inferior de Villa de Leyva. En la imagen vemos a un profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, que es la persona que más ha estudiado el Cretácico de Colombia. Una eminencia en este tiempo y en este ambiente marino de aquella época de Colombia. Se llama el profesor Fernando Etayo. Bien, ese yacimiento corresponde a organismos que vivieron hace 130 millones de años. Y allí se han encontrado abundantes amonites, se han encontrado plantas, se han encontrado peces y se han encontrado reptiles grandes, como estos que son los ictiosaurios, tortugas marinas y plesiosaurios. Bueno, también hay otros que se llaman los pliosaurios, de los cuales ya les hablaré un poquito más adelante. Así que vemos una gran variedad de organismos, de animales, que formaron una cadena trófica bastante desarrollada. Colombia, para ese entonces, tendría este tipo de mapa, digámoslo así, o sería esta su línea de costa. Ven ustedes aquí como una entrante del mar, una ingresión o una parte en donde el agua inundó el territorio, que corresponde más o menos a donde está Antioquia. Pero llegó hasta la cordillera, más o menos donde está la cordillera oriental, y miren ustedes aquí el punto de ubicación de Villa de Leyva. Villa de Leyva entonces tiene rocas que se depositaron muy cerca de la costa de un mar interior, se denomina eso, es decir, un mar no abierto, no tan conectado con el mar abierto, sino más bien como una gran bahía. Y la reconstrucción paleoambiental sería, bueno, aquí me salieron todas al tiempo,
Deberían ir saliendo de a poquitos, pero aquí vemos las amonitas, peces variados y los grandes reptiles. Aquí vemos dos reptiles que nos interesan porque son muy representativos de esos fósiles que hay en Villa de Leyva. Estos se llaman los plesiosaurios, que eran de cuello largo y cabeza pequeña, y este es un pliosaurio de cuello corto y cabeza grande. Quiero mostrarles un poquito de una excavación que hice yo de uno de estos pliosaurios. Ya habían visto ustedes esta fotografía, yo ya se las había mostrado. Unos restos de huesos. Bueno, estos son huesos de un pliosaurio y de un pliosaurio bastante grande. Aquí tenemos el proceso de excavación. Fue encontrado en un municipio cercano a Villa de Leyva que se llama Sáchica. Y aquí lo vemos ya completo. Aquí está la cabeza y aquí está la punta de la cola. Y tiene dos aletas no muy bien preservadas, y las aletas del otro lado no se encontraron porque este sitio fue una mina de yeso en el pasado, hace unos 20, 30 años, explotaban yeso y pues era una explotación artesanal, y la gente cuando encontraba esto duro con la pica, pues eso no le interesaba porque eso no tenía yeso y lo iban botando. Así que de esa manera se perdieron las dos aletas del lado derecho. Y aquí pues me ven a mí y a mi colaborador de excavación para que puedan tener una impresión del tamaño de este animal. Mide 9.9 metros, es decir, 10 metros de largo. Aquí lo tenemos en otra vista. Antes de extraerlo, después obviamente se hizo la extracción, y la extracción se hizo pues con las técnicas que se usan para estos casos, y es ponerles chaquetas de yeso, voltearlos, acabarles de poner sus chaquetas de yeso para poderlos transportar sin que se dañen. Aquí ya vemos levantando las piezas para transportarlas al lugar en donde van a quedar pues depositadas durante un tiempo mientras hacemos la preparación. La preparación la iniciamos en la misma región porque la gente de la región no quiere que su fósil se salga de su municipio. Así que hubo que montar un laboratorio local y provisional, que después se irá a desmontar en un salón comunal que nos prestaron allá en la región. Y bueno, tenemos pues alguna infografía para la gente que quiera ir a visitarnos y ver cómo es el proceso de preparación. Bien. Esta serie de mapas nos muestran cómo fue la evolución de ese mar en Colombia. Esto es a principios del Cretácico, hace 140 millones de años, y esto ya son la parte más tardía o posterior del Cretácico, hace 90 millones de años. Vean ustedes que el mar empezó su ingresión por el lado de Antioquia, como ya les había dicho. Este es el momento en donde vivieron los animales de Villa de Leyva. Luego, fíjense que el mar empieza a invadir hacia el norte y posteriormente también invade el sur, de tal manera que todo el occidente de Colombia quedó inundado de mar. Esta parte sería continental con algunas elevaciones en la parte norte. Bien, recientemente, hará unos 2 años, empezaron a estudiar unas piezas fósiles y nos dimos cuenta que eran de dinosaurio. Los dinosaurios no son los mismos reptiles que les estaba mostrando. Los dinosaurios son reptiles terrestres. A lo que se llama dinosaurio es un grupo de animales que son exclusivamente terrestres. A los marinos no se les debe llamar dinosaurio, se les llaman reptiles marinos. Pero como les venía contando, hace unos 2 años empezamos a estudiar unas piezas y resulta ser que son de dinosaurio. Es decir, que por estas tierras deambulaban los dinosaurios, mientras en nuestros mares abundaban los reptiles marinos. Bien, el yacimiento que les voy a presentar a continuación corresponde a este momento, cuando ya el mar había invadido prácticamente toda la parte occidental de Colombia.
es el Cretácico superior del Valle Superior del Magdalena, Huila y Tolima. Corresponde entonces a hace 90 millones de años y lo que se ha encontrado en ese yacimiento son peces muy bien preservados, como ustedes pueden ver, con las aletas, fíjense en este con una aleta extendida y la otra plegada. Todos los dientes, todo muy bien preservados en 3 dimensiones. También se encontraron otros reptiles marinos que se denominan los mosasaurios. Fueron los grandes depredadores de ese momento. Bien, veamos cómo estaban los continentes en ese tiempo. Aquí tenemos a Colombia, ya estamos en el Ecuador y el mar está inundando ya casi que hasta Argentina. Todo Ecuador, todo Perú, parte de Argentina y Chile. Bueno, este es nuestro recuadro donde estamos ubicados y esta sería una línea de costa de la época, en donde esto sería continente y esto sería mar. Este verdecito que he señalado acá representa un relieve submarino, es decir, que aquí había como una montaña pero submarina. Eso es muy importante porque nos delimita un área marina como resguardada de todo lo que pasa en el océano abierto. Luego fue un mar con unas condiciones muy propicias para que se desarrollara mucha vida. Y se desarrolló una cadena trófica completa. Esta sería una reconstrucción de lo que sería aquel mar del Turoniano. Este es el mosasaurio, estas son amonites, estas son peces y también se encontraron algunos vestigios de plesiosaurios de cuello largo. Hoy. Ya. Bien, aquí terminamos el Mesozoico y nos pasamos al Cenozoico. El Cenozoico, entonces, nuestro primer yacimiento, el Paleoceno del Cerrejón. Las grandes minas de carbón del Cerrejón nos han ofrecido también unos importantes fósiles que datan de hace 60 millones de años, es más o menos la época en que acaban de extinguirse los dinosaurios. Y allí lo que más se ha encontrado son plantas, gran variedad de plantas que han permitido reconstruir el ambiente y la vegetación que había en aquella época. Hoy en día la Guajira es bastante desértica, pero estos fósiles de plantas nos muestran que era un bosque húmedo, tropical, con épocas de inundaciones, con abundantes palmeras, con, bueno, sin número de plantas, en donde había cocodrilos. Estos son fósiles de cocodrilos. Estos son unos cocodrilos interesantes. Son unos cocodrilos, esto es una mandíbula superior, digamos, un maxilar, de un cocodrilo que tenía el hocico muy largo. ¿Sí? Esos cocodrilos de hocico largo se llaman los gaviales. Y los gaviales hoy en día no se encuentran sino en India. En ningún otro continente se encuentran gaviales. Así que es interesante ver que aquí en América del Sur había muchos gaviales para aquella época. Ya después se fueron restringiendo entonces a la zona de la India. También está la famosa titanoboa, perdón, que salió de este yacimiento, que es una gran serpiente. Se encontraron restos de vértebras de esta serpiente, pero gracias a esas vértebras se ha podido comparar con las vértebras de la boa más grande actual y se ha visto que por lo menos 10 veces más grande que las actuales. También debo de mencionar que en este yacimiento han aparecido abundantes tortugas y ustedes tienen en la exposición que tiene el Parque Explora en este momento una muestra de esas tortugas del Cerrejón. Esta sería la reconstrucción paleogeográfica de los continentes para aquella época. Sudamérica ya está en una posición parecida a la actual, pero sí hay diferencias en el mundo y las corrientes oceánicas son diferentes a las que hay en la actualidad, porque vean ustedes aquí que está abierto por acá este mar que conecta al Pacífico con el Atlántico, por el lado de Europa. Así que las condiciones climáticas eran distintas debido a toda esta organización de continentes. Esta es nuestra ubicación y esta sería una reconstrucción
paleoambiental de lo que fue ese bosque o esos pantanos, que además son los que produjeron el carbón del Cerrejón. El carbón se forma por la fosilización, la gran acumulación de material vegetal que después es comprimido por la presión de los sedimentos y cocinado por la temperatura que hay en el fondo de la tierra, o sea, del hecho de que entre más hacia el fondo esté, más calor hay. Entonces es como una pasta de material vegetal descompuesto y cocinado. Eso es lo que sería, en palabras sencillas, decir lo que es el carbón. Así que es lógico que en este ambiente se hubiese formado mucho carbón. Bien. Pasamos al Mioceno de la Venta, en el desierto de la Tatacoa, en el Huila. Allí las rocas que tienen fósiles datan de hace 14 millones de años. Y lo que se han encontrado son abundantes restos de mamíferos primitivos, de gran variedad de mamíferos. Ya está la era de los mamíferos, ya los dinosaurios se han extinguido, todos estos reptiles que abundaron en el Mesozoico ya no existen. Y en cambio toman protagonismo los mamíferos. También se han encontrado abundantes restos de peces, en este caso ya no son peces marinos, sino son peces de agua dulce. Caimanes. Este es un cráneo de un caimán, aquí ven la órbita donde está el ojo, y esta es la parte de atrás del cráneo y el hocico. Y tortugas también. Tortugas de dos tipos se han encontrado allá. Tortugas de caparazón alto, como este caparazón de tortuga, caparazones de altas, las caparazones que son altas en las tortugas, que son altos en las tortugas, indican que son tortugas terrestres. Pero allí también se han encontrado tortugas de caparazones más bajitos, más planos, que son tortugas acuáticas. Bien, ya tenemos un mapa más parecido a lo actual. Y nuestra reconstrucción es esta, numerosos mamíferos primitivos deambulando por unas zonas en parte abiertas de potrero, pero en parte también con bosques y con lagos o con lagunas y pantanos también, en donde vivían caimanes, en donde vivían tortugas, y también teníamos algunos primates fósiles que vienen de allí. Esta es una imagen tomada de un sitio que tiene un muchacho que está ya convirtiéndose en paleontólogo colombiano y que le gusta dibujar, y entonces ha empezado a hacer reconstrucciones de nuestros ambientes. Estas serían otras imágenes de estas reconstrucciones. Un gran bosque húmedo, con tiempos de inundación y con caimanes. Bien, nuestro último yacimiento es el Cuaternario de Pubenza. El Cuaternario ya es la época más reciente y los sedimentos en donde se encontraron los fósiles de este yacimiento datan de hace apenas 17.000 años. ¿Sí? Yo espero que ya para ustedes 17.000 años sea muy poquito. No mucho, sino muy poquito, después de que veníamos de millones de años. ¿Qué se encontró allí? Se encontraron restos de mastodontes, básicamente. Se encontraron los restos de 2 mastodontes adultos y un mastodonte jovencito, todos en un área muy pequeña. Además, también se encontraron algunas muelas de venados y dientes de ratones y plantitas, palitos, bueno, en fin, otra serie de restos que nos indican un ambiente como de un lago al cual llegaban animales a beber. Entre ellos, seguramente manadas de mastodontes. Tenemos que verlo como una manada, pues lo que encontramos son 2 adultos y un joven. Los restos de mastodonte no se han encontrado solamente en Pubenza. Restos de mastodontes tenemos en Colombia en muchas partes, desde la costa atlántica hasta Nariño, ¿sí? Es decir, los mastodontes parece ser que deambularon por nuestro territorio abundantemente.
Interesante de estos de Pubenza es lo que nos indican acerca del clima. Los mastodontes tenían pelaje porque eran de climas relativamente fríos. Y hoy en día Pubenza es un sitio de un clima como el de Girardot, sumamente caliente, bastante desértico, es decir, no es el clima para los mastodontes. Así que estos mastodontes lo que nos están mostrando es que hace 17.000 años el clima era otro, era bastante más frío de lo que es ahora. Bien, finalmente entonces yo quería que pensáramos un poquito sobre el significado científico y social que tienen los fósiles. Primero, la parte científica, pues ya más o menos, creo que se las he venido diciendo, los fósiles sirven para hacer reconstrucciones paleogeográficas. Ya vimos a través del tiempo cómo los fósiles ayudan a ver cómo estuvieron los continentes en las distintas épocas, y también para hacer reconstrucciones paleoecológicas y cómo va variando los ambientes a través del tiempo. En cuanto a la parte social, es importante, o yo quiero recalcar, que los fósiles son especiales para los humanos, porque generan unos sentimientos. Cuando una persona ve un fósil, siente algo, no le pasa desapercibido. Y siente más si lo entiende, por ejemplo donde se le ven los dientes, ¿no? Entonces, se siente más. Cuando es un fósil por ahí que uno no entiende, pues. Esto es lógico que ocurra, pues es como ver un ser que vivió en nuestro planeta cuando nosotros todavía no existíamos. Es como una conexión con el pasado. Y como nos generan sentimientos especiales, pues son piezas especiales para nosotros, nos hablan del pasado, de lo que ha pasado a través del tiempo geológico en nuestro planeta. Por eso son considerados los fósiles patrimonio de la humanidad, son parte de la historia de todos nosotros. Así que cada país ha hecho normas para proteger su patrimonio paleontológico. Colombia también tiene sus normas. En Colombia los fósiles son considerados parte del patrimonio nacional y por lo tanto se le aplican las normas del patrimonio. Es un bien común de la humanidad entonces y por eso debemos preservarlo, no solo para nuestro bien, sino para el bien o para el disfrute de todos los humanos de este planeta. Es un potencial científico para Colombia. Todos estos yacimientos son un gran potencial científico para Colombia. Son un montón de datos y de fósiles que están para estudiar. Lo que nos faltan son paleontólogos. No tenemos y necesitamos, porque están apareciendo cada vez más y más fósiles. Yo estaba trabajando en el Servicio Geológico Colombiano hasta hace unos 7 años, porque eran tantos los hallazgos que se iban haciendo que dije, aquí hay que hacer algo, hay que formar gente, así que ahora estoy en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá para formar gente, porque se van a necesitar muchos paleontólogos aquí en el futuro para que estudiemos tantas cosas que están apareciendo. También, ay Dios, esto se me salta como… A ver ahí. Identidad territorial. Los fósiles son parte de la identidad territorial de las distintas zonas donde están apareciendo. Cuando aparece un fósil en una región, eso entra a ser parte de una identidad que digamos que antes no se tenía. Una identidad mucho más antigua, ¿no? Es decir, una identidad casi que planetaria. Pero sí reúne o une a la gente de una zona alrededor de su fósil o de sus fósiles, porque siente la gente que por algo están en su territorio. Así que es parte de nuestra identidad territorial también. Y finalmente, es un aspecto también que hay que nombrar, es el potencial turístico que tienen los fósiles. Para muchas regiones, los fósiles han significado una fuente de ingresos, porque llega el turismo,
para ver los fósiles, pero como les decía hace un momentico, los fósiles nos hacen sentir más cosas cuando sabemos qué son. Así que es muy importante estudiarlos, porque si no los estudiamos, ponemos una exhibición de un montón de piedras que nadie sabe qué son. Cuando están estudiados, entonces tienen una historia mejor que contar y entonces la gente le gusta más y va más y entonces hay más turistas. Así que esto debe ir de la mano de la investigación para que haya un buen desarrollo de la paleontología en nuestro país. Bueno, estas son las imágenes que utilicé y por último pues quiero darles las gracias por haber escuchado este tema y por haber recibido este mensaje de que en Colombia hay muchos fósiles muy importantes y hay mucho que hacer. Gracias. Profesora, buenas noches. Yo quisiera arrancar con las preguntas. Quiero hacerle dos preguntas. Una es, ¿qué necesitamos para formarnos como paleontólogos? Aquí en Colombia no hay paleontología como pregrado. Entonces, ¿cuál sería el mejor perfil de alguien que vaya a estudiar para ser paleontólogo, por un lado? La otra pregunta tiene que ver con la posibilidad de encontrar fósiles de dinosaurios, de ictiosaurios, de plesiosaurios aquí en Antioquia. ¿Cree usted que es posible que encontremos buenos yacimientos de este tipo de fósiles? Bueno, para la primera pregunta, lo que se necesita para ser paleontólogo, primero que todo, es la vocación. Porque aunque hay unas ramas de la paleontología que son un poquito, digamos, más favorables económicamente, para un ingreso económico, como son los microfósiles, que son utilizados en los estudios para petróleos. Estos grandes que yo les he venido presentando, pues digamos que su interés es más que todo científico, así que se necesita primero una vocación. Pero a todo aquel que se sienta con esa vocación, lo aconsejable es que estudie un pregrado de o geología o biología, porque cualquiera de esas dos carreras es una buena introducción para luego hacer una especialización en paleontología. Aquí en Colombia la manera que habría en este momento para volverse paleontólogo sería ser geólogo o biólogo e ingresar a la maestría que hay en Bogotá, en el Departamento de Geociencias, para hacer algún trabajo de tesis de maestría sobre fósiles. Y después también está el doctorado para quien quiera hacer temas más amplios. Esa sería como la vía en este momento en Colombia. No solamente en Bogotá, por ejemplo la UIS también tiene profesores, pero la paleontología todavía no está muy desarrollada allí. Pero esa sería la vía, tomar el tema para desarrollarlo y entrar en ese mundo. Y la segunda pregunta es, aquí en cercanías de Medellín, ¿cierto? Pues por acá o Antioquia. Bueno, yo les mostré, Antioquia queda ubicado en la Cordillera Central. Y la Cordillera Central, pues digamos que su fuerte no son las rocas sedimentarias, pero no quiere decir que no las haya, sí las hay también. Pero sobre todo cenozoicas y de pronto del Cuaternario, las últimas. Así que es probable que haya fósiles en ese tipo de depósitos, pero digamos no están tan presentes ni tan abundantes como en la Cordillera Oriental. Sé que aquí se han encontrado, por ejemplo, molares de mastodonte. O sea, sí hay que buscarlos. Profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo necesita para uno volverse mineral? Bien. Gracias. Bueno, el tiempo no es una norma en la fosilización. Más se necesitan las condiciones adecuadas. Cuando este organismo, como les mostré, queda sepultado, ¿sí? Todavía falta que pasen cosas. Por ejemplo, que por entre los poros de esos sedimentos en donde está ese esqueleto o ese resto de organismo, hayan fluidos mineralizantes. Si son solamente aguas, no se va a fosilizar. Se necesita que haya también una química favorable para que esto poco que queda todavía de orgánico se reemplace por algo inorgánico. Y eso podría ocurrir en unos pocos miles o si acaso 1 millón, no, ni siquiera millones, puede ser miles de años o puede demorarse mucho. Así que el tiempo no es un factor.
Uno no puede decir en tanto tiempo algo se fosiliza. Se necesita que haya unas condiciones. Buenas noches, profesora. Dos preguntas. Este mastodonte que apareció pues aquí en nuestra región es similar al mamut. ¿Y cuándo aparecieron los primeros fósiles humanos en nuestra tierra, en Colombia? ¿En Colombia? Pues, bueno, esos son temas de la arqueología y de la antropología, que es distinto de la paleontología, ¿sí? La antropología estudia lo que son restos o relacionados con los humanos. Entonces, yo no sé mucho la edad exacta de los primeros, pero sí les sé decir, por ejemplo, que con estos mastodontes de Pubenza, no el de aquí, sino los de allí de Pubenza, sí se encontraron algunos indicios de herramientas. Luego, por lo menos 17.000 años hace, sí ya había por acá humanos. Sí. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Profesora, dos preguntas. ¿Qué es la cadena atrófica? Y la otra pregunta es, ¿hay fósiles vivientes? Y si son vivientes, más o menos de qué época vienen y por qué no han cambiado si todas las condiciones han cambiado. Entonces, esas serían como… Recuérdame la primera que… Que la cadena trófica, que ok. es eso. Sí. Muchas gracias. Bien, con mucho gusto. La cadena trófica se le dice a las relaciones de alimentación que hay entre los organismos que conviven. Es decir, quién se come a quién y quién a quién. Eso se llama la cadena de alimentación, cadena trófica. Y para la segunda pregunta, ¿qué era cuál? Era de… fósiles vivientes. Bueno, se le llama fósiles vivientes a algunos organismos actuales, vivientes, que tienen rasgos muy primitivos. Por ejemplo, hay un pez que se encontró en el Océano Índico que se le denomina un fósil viviente. ¿Por qué? Porque se tenían registros fósiles de esqueletos de unos peces que ya se consideraba que se habían extinguido, y no me acuerdo en qué año, 1930 y algo, apareció en el Océano Índico un pez que correspondía a ese tipo de esqueletos. Entonces se le denomina fósil viviente, tiene rasgos muy primitivos. Ahora, ¿por qué no cambiaron si las condiciones cambiaron? Bueno, porque la evolución se da a través de lo que es favorable para que los organismos vivan. Si hay condiciones digamos, si hay organismos adaptados a ciertas condiciones o que tienen una alta capacidad ¿cómo se dice?, de adaptarse a los distintos ambientes, pues pueden perdurar con sus características primitivas durante mucho tiempo. El caso más espectacular es el de las cucarachas, ¿no? Que aunque no sean exactamente las mismas especies las que conocemos hoy, a las primeras cucarachas que aparecieron en el Paleozoico, sí, de todas maneras no han cambiado mucho en comparación al tiempo que ha pasado. ¿Y por qué? Porque se adaptan muy fácilmente, porque pueden sobrevivir en condiciones variadas. Buenos días, profesora. Yo le quiero hacer una pregunta. Aquí en Colombia se han encontrado fósiles de megalodón. No. Sí se han encontrado fósiles de tiburones muy grandes, parecidos al megalodón, pero propiamente megalodón no tengo conocimiento. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches, profesora. Quería preguntarle con respecto a la normatividad que existe hoy día con respecto al patrimonio paleontológico. Desde su experiencia como paleontóloga, ¿a usted le considera que las normas en este momento en Colombia son suficientes o no se necesita profundizar en ese asunto? Bueno, la norma que tiene Colombia
hasta el año pasado era la misma del patrimonio arqueológico. Es decir, los fósiles eran parte del patrimonio arqueológico. Entonces ahí estaban metidos en la norma arqueológica. Yo pienso que no se deben tratar igual, ¿sí? Un resto arqueológico es único. Todos los restos que se puedan considerar arqueológicos son únicos porque son producto de la acción humana. En cambio, un resto paleontológico, como por ejemplo las amonitas que les mostré, son restos de organismos que pudieron ser muy abundantes en cierto momento y no podemos cuidarlos a todos, ni podemos guardarlos a todos, que no tendríamos dónde guardarlos. Así que la norma debe ser un poco distinta. El año pasado, a finales del año, el gobierno le pasó la responsabilidad del patrimonio paleontológico al Servicio Geológico Colombiano, antiguamente conocido como Ingiominas. Así que el Servicio Geológico está trabajando en adaptar la norma y en hacer una norma ya propia para el patrimonio paleontológico. Esperemos que en este año ya la tengamos establecida y en funcionamiento. Así que no te puedo decir si sirve o no porque todavía no han terminado de hacerlo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes. 11. ¿Dónde la puedo?